Las finanzas en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor, y como se lo adelantamos al inicio del programa, ya está con nosotros Alfonso Pérez Cuéllar Martínez. Él es abogado especialista en materia civil y mercantil y nos va a platicar sobre esta iniciativa que ha desatado muchísima polémica y que está en la mesa de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Alfonso, gracias por acompañarnos. Buenas noches y platícanos los puntos más importantes de esta iniciativa de arrendamiento, cambios a diferentes códigos, adhesiones, etcétera, etcétera, y cuáles son los puntos más relevantes y los que podrían afectar a quienes rentan un departamento. Claro que sí, Romina, gracias. Antes que nada, buenas noches y pues mucho gusto de estar contigo y con todo el auditorio. Pues mira, efectivamente, como lo adelantas, hay una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México por parte del Grupo Parlamentario de Morena, una iniciativa que justamente busca hacer determinadas modificaciones al régimen de arrendamiento inmobiliario para casa-habitación. Esta iniciativa fue presentada pues recientemente, aunque todavía no ha sido discutida y mucho menos dictaminada, pero ya deja ver lo que pueden tener como posibilidad de algo que llegara a legislarse. Hay varios temas que se empiezan a modificar o se pretenden modificar con esta iniciativa. Por un lado es la vigencia de los arrendamientos. Se establece en la iniciativa un arrendamiento por mínimo 3 años, o que puede ser mayor con acuerdo de las partes, pero en caso de no ser por 3 años sería nulo el arrendamiento. Este es un primer dato, pero hay cuestiones todavía incluso creo que más preocupantes y cuestiones que debemos pues estar atentos todos del desarrollo de esta iniciativa. Hay cuestiones importantes como que, por ejemplo, no se puede solicitar al arrendatario por parte del propietario o arrendador ningún tipo de fianza o de bien inmueble como garantía. Como sabemos todos, pues es común que cuando se llevan a cabo contratos de arrendamiento se solicitan garantías para poder, en caso de conflicto, pues cobrar las rentas a través de los mecanismos legales. En este caso, el no darle la posibilidad al propietario de exigir algún tipo de fianza o de bien inmueble como garantía, pues genera un desequilibrio y la verdad es que deja en estado de indefensión en buena medida también al arrendatario. También otro tema que es importante es que el hecho de que se notifique con anticipación de 2 meses la desocupación previa a la orden de un juez, pero además hay un problema con la parte relativa a los lanzamientos o lo que conocemos también como los desalojos. Hoy en día, tradicionalmente, ante el incumplimiento de rentas o de otras condiciones del contrato de arrendamiento por parte del inquilino o arrendatario, pues en caso de no desocupar el inmueble en forma voluntaria, se suele ordenar pues un desalojo, un lanzamiento en el cual puede llegar incluso al uso de la fuerza pública. En este caso se propone que prácticamente no sea así. Es curiosa la redacción porque pareciera que no podría haber estos desalojos, lo cual pues también pues es preocupante porque entonces si esos lanzamientos no se pueden llevar a cabo, porque dice que no se pueden llevar desalojos, así dice tal cual, arbitrarios, ilegales y o forzosos. Pues bueno, ningún lanzamiento podría no ser forzoso porque de otra forma pues se requería la voluntad del arrendatario. Esto pone en franca desigualdad y desequilibrio esta relación que es entre particulares. Entonces, pues son varios temas que creo que tenemos que estar atentos. Alfonso, pues, perdóname que te interrumpa, pero de por sí los lanzamientos para que se pueda concretar, pues pasan alrededor de 3 años cuando la persona deja de pagar la renta. Pasan varios meses en México y es cuando finalmente se ejecuta este lanzamiento. De por sí son muy tardados para que puedan concretarse. Entonces, estas reformas
reformas que está proponiendo la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa definitivamente desincentiva esta actividad de arrendamiento, de renta. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Recomendarías tú a una persona que está a punto de rentar ahora que no lo haga, o cuál sería tu recomendación? Mira, como te decía, finalmente la iniciativa todavía ni siquiera se dictamina. Creo que no hay que tampoco tomar decisiones solamente con esta iniciativa, pero sí hay que estar atentos a ella. Pero mira, lo importante es que sí vemos que en mi opinión, hay un ataque a la propiedad privada, a la forma de libre contratación, y sobre todo, mira, se busca lo que dice la iniciativa en la justificación que tiene es sobre el derecho humano a la vivienda. Y esto pues me parece que está muy bien. Creo que efectivamente es un problema generalizado, pero lo que creo que no es correcto es pretender que otros particulares sean quienes cumplan con esta obligación del Estado de pues garantizar que existan viviendas dignas y viviendas suficientes. Entonces creo que ahí es donde también estamos viendo cómo se va a desincentivar efectivamente el arrendamiento, pero también la construcción, y por lo tanto una serie de cadenas productivas muy importantes. Como tú sabes, pues en la construcción hay una serie de procesos previos en las compras de materiales de construcción, la contratación de personas, y quien toma la decisión de comprar un inmueble y lo renta, pues lo hace también para tener un ingreso, pero además pues paga impuestos. Es decir, hay una serie de actividades que se verían desincentivadas efectivamente, y creo que esto hay que tomarlo muy en cuenta. Para las personas que están pensando en este momento en rentar su departamento o su casa o algún bien inmueble, ¿cuál sería la recomendación? ¿Alguna póliza jurídica o algunas cartas compromiso? ¿Qué sugieres en este momento? Mira, en este momento creo que lo prudente realmente sería no tampoco tomar decisiones de no hacerlo, de tomar decisiones muy distintas a lo que se viene haciendo hasta el momento, porque pues la iniciativa no podría tener efectos retroactivos, sería inconstitucional que pretendieran que así fuera. Entonces, bueno, sería a partir de que se publicara y fuera vigente esos efectos. Pero, pues bueno, como en todo caso, como decías, pues quien hoy rente un inmueble tiene que tomar pues todas las precauciones debidas. Lo aconsejable es pues analizar con cuidado tanto a quién se le renta como las garantías que se establecen, y pues por supuesto pues preparar un contrato que esté sólidamente preparado, ¿no? Técnicamente bien hecho. Yo te diría que sobre todo pues sí, hay abusos por parte de arrendadores, también los hay por parte de arrendatarios. Creo que no se puede generalizar, pero creo que tenemos que tomar en cuenta que se trata de derechos entre particulares, entre iguales, y que si el Estado entra a tomar este tipo de mecanismos que inclinan la balanza hacia un lado o hacia el otro, también se pueden ver afectaciones pues a estos propietarios que pueden tener en riesgo sus inversiones. Entonces, la recomendación concretamente sería pues asesorarse debidamente para la realización de los contratos de arrendamiento y estar pendientes de estas posibles reformas, y sobre todo creo que se requiere un diálogo social importante para que nuestros representantes, en este caso en el Poder Legislativo de la Ciudad de México, pues escuchen estas preocupaciones que también, aunque son válidas las de quienes arriendan inmuebles como inquilinos, pues también de los propietarios, ¿no? Sería un riesgo altísimo, prácticamente habría muchas posibilidades de que las personas que rentan se despidan de su departamento por muchos años. Ustedes ya externaron la preocupación. ¿Qué posibilidades están viendo de que este absurdo pueda aprobarse? Pues mira, finalmente hay que tomar en cuenta que es una iniciativa que está presentada por el grupo parlamentario de Morena. Como sabes, consigue estas fuerzas de mayorías y de lograr sus objetivos en los distintos ámbitos legislativos, y no es la excepción en la Ciudad de México. Y pues quienes la firman son la diputada Ávila Ventura y la diputada Valentina Batres Guadarrama, y pues parece ser que es una iniciativa que tiene todo el apoyo del grupo parlamentario. Esa podría ser la lectura, habrá que ver cómo se desarrolla, por lo cual
pues por lo menos sí será una iniciativa atendible, ¿no? Veremos qué pasa en la discusión, y creo que ahí es donde la ciudadanía pues tiene que estar atenta para hacer las manifestaciones de lo que se considere en estos casos. Pues muy grave de verdad y muy preocupante este tema que se está manejando en la Asamblea Legislativa, porque puede desincentivar totalmente la inversión, como bien lo dices tú, en el sector inmobiliario, en el sector de la construcción. Una pena que de verdad se aprobara pues este tipo de cosas. Muchas gracias, Alfonso Pérez Cuéllar Martínez. Él es abogado especialista en materia civil y mercantil. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Salud, Dinero y Amor. Gracias a ti, Romina, y buenas noches. Buenas noches, quédese con nosotros. En Salud, Dinero y Amor, hablamos de pensiones y ahorro con nuestro experto de Afore Citibanamex, Alejandro Drijansky. Y amigos, como cada jueves y como cada lunes tenemos a nuestro experto en pensiones, Alejandro Drijansky. Él es director de Investment Management de Afore Citibanamex. Alex, buenas noches y gracias como siempre por estar con nosotros y compartir todo lo que sabes y lo que has aprendido sobre el manejo de pensiones, Alex. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están? Muy bien y contentas de saludarte con nuestro auditorio de Salud, Dinero y Amor. Fíjate, Alex, que quisiéramos que en esta ocasión profundizaras un poquito sobre el tema que trataste en una de tus anteriores participaciones. Queremos hablar sobre la globalización y cómo se relaciona respecto a su aportación en el ámbito laboral de un país como México, Alex. Mira, qué interesante pregunta. Los números que arroja la globalización parecieran ser muy buenos para el mundo en vías de desarrollo, para países como México. Algunas estadísticas del Banco Mundial muestran, por ejemplo, que el porcentaje de personas que viven en extrema pobreza cayó de ser el 65% en la década de los 60 al 10% en el 2015. A nivel mundial, por ejemplo, en 1960, el 60% del mundo era iletrado. En 2015, esta cifra llegó al 15%. El acceso a la educación y a sistemas de salud ha subido también notablemente, así como la esperanza de vida. Los países más poblados también han sido los más beneficiados con esta globalización. En India había alrededor de 340 millones de personas viviendo con menos de $1 americano al día en 1990. Para 2015, ese número alcanzó los 218 millones, una reducción importante. En Brasil, el número cayó de 31 millones en 1990 a 10 millones en 2015. Y, por ejemplo, en China, de 756 millones cayó a 25 millones en el mismo lapso de tiempo, más del 90%. Pero hay más que solamente esto en esta importante historia a considerar. Una vez que esto sucede, por ejemplo, el surgimiento del mercado de crédito, que sucede después, y su rápida expansión en los primeros años de este siglo, que turbocargó las economías desarrolladas y su crecimiento en una época sin precedente de abundancia en muchos países en desarrollo. China levantó los mercados emergentes al ser demandado en grandes cantidades, principalmente por sus commodities, por sus mercancías, y esto trajo mucho efectivo a muchos rincones del mundo. Para países productores de petróleo, por ejemplo, nos acordamos bien, esto sobrepasó los $100 el barril, lo que hizo que estos países productores se vuelvan acreedores de mucho efectivo. Después, la crisis financiera, por ejemplo, del 2008 y la amenaza económica y política en muchos países del mundo desacreditó el sector privado de países como Estados Unidos, o sea, del capitalismo, en favor de modelos más estables. China desacelera y de gastar mucho pasa a gastar menos, pasando de un modelo de gobierno gastando mucho y devorando el crecimiento, por ejemplo, en infraestructura, a un modelo más impulsado por el consumo de su clase media, un modelo más mesurado y medido. Esto significa menos demanda de los chinos por petróleo, por gas, por metales, por minerales de otros países, lo que hace que los países principalmente productores de estas materias primas como Rusia, como Brasil, como Arabia Saudita y también como nosotros, pues se desaceleren. ¿Qué ha pasado? La globalización ha creado una muy rápida industrialización en países en desarrollo. El arribo de esta industrialización como parte de la globalización, acompañada
por el enorme cambio tecnológico y de innovación que viene y de todo lo que está por encima de la inteligencia artificial, por ejemplo, la robótica, empezarán a amenazar gran parte de los empleos que hoy en día vemos como empleos que naturalmente desempeñan y desahogan seres humanos. Entonces, Alejandro Drijanski, director de Investment Management de Afore Citibanamex, ¿podríamos decir que la industrialización ha sido muy positiva para una nueva forma de demanda y sobre todo para mejorar la calidad de vida de las personas? Es correcto. En una gran primera parte la industrialización, a consecuencia después la globalización y ambas juntas, dio cabida a una demanda nueva de salarios más altos y mejores condiciones de trabajo. ¿Qué hizo esto? Esto hizo que se formaran clases medias que anteriormente no existían, clases nuevas de consumo. Nuevas tecnologías hacen que esta clase trabajadora se vuelva más y más productiva. Y entonces lo que empieza con trabajo de bajos salarios, en manufactura, por ejemplo, termina con el nacimiento de una nueva clase media social importantísima de consumo. Pero este círculo virtuoso, que depende de buena demografía, movilidad laboral, crecimiento económico, reformas políticas, se pudiera empezar a desacelerar por lo que bien comento que viene, que es lo que estamos viviendo. La robótica, por ejemplo, reducirá estos empleos y estas ventajas de salarios que empiezan siendo bajos, o sea, salarios bajos y atractivos para inversionistas, y que hacen que estos países y que estas personas salgan de la pobreza a una clase media de consumo importantísima para cualquier sociedad. Por eso, Claudia, la importancia de la que tanto hemos platicado, de la inversión en educación, de aumentar el porcentaje del PIB que se gasta en educación en países en vías de desarrollo, el mantenimiento de talento por parte de las empresas para retener con capacidades necesarias y suficientes a todo colaborador, para poder tener el entrenamiento necesario que el siglo XXI requiere en la fuerza laboral, para estar listos y preparados para lo que viene en esta era digital de inteligencia artificial y más adelante de robótica. Impresionante lo que nos cuentas y la verdad, Alex Drijanski, director de Investment Management de Afore Citibanamex, es muy importante entender en el momento en que nos estamos situando. Gracias siempre por la información y seguimos en contacto para seguir hablando de afores, de pensiones y de retiro. Alejandro Drijanski. Gracias a ustedes. Hasta el lunes. Muchas gracias. Hasta el lunes y por favor quédese aquí en Salud, Dinero y Amor. Afores y pensiones, uno de nuestros temas centrales. Ellas son Pócar de Ases.